Por fin, hoy vamos a ver lo que es la primera y la segunda semana. Presten atención a la clase porque son clases secuenciales, ¿sí? Es decir, la primera semana explica un desarrollo que va explicando la segunda, la tercera, los periodos y más adelante, ¿sí? Si se pierden desde la primera clase, las siguientes clases va a ser muy difícil de asimilar el contenido, ¿sí? Entonces, tienen que saber que el desarrollo embrionario son eventos, ¿sí?, que van proliferando, van cambiando, ¿también? Y tenemos que saber todos los detalles de qué es lo que va ocurriendo en todo ese proceso de desarrollo gestacional. ¿Está bien? Hoy vamos a ver qué ocurre en la primera semana y en la segunda semana. ¿Sí? ¿Está bien? Y hay muchos detalles que son muy importantes. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuál es el conocimiento básico que hay que saber para comenzar la primera semana? Tenemos que saber la gametogénesis, ¿sí? Por histología ustedes ya saben qué es gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? La formación de los gametos. ¿Cuáles son los gametos? Espermatozoide y ovocito, ¿sí? Muy bien. Bueno, por histología ya sabemos que la gametogénesis de la mujer ocurre durante la ovogénesis. ¿Sí? ¿Qué ocurre durante la ovogénesis? ¿Sí? Alguien que diga algo rápido, resumido de la ovogénesis. Muy bien, exactamente. A nivel del ovario vamos a encontrar folículos primordiales que a partir de la pubertad eso va madurando, se va a convertir en un folículo primario, secundario, terciario o maduro. ¿Sí? Vamos a ver que el folículo maduro está formado por una gran cavidad antral, una corona radiada, una zona pelúcida y el ovocito secundario, ¿sí?, que se detiene en la metafase de la meiosis. ¿Está bien? ¿Qué pasa una vez que tenemos el folículo maduro? En el día 14, ¿qué va a ocurrir? La ovulación. Se desprende una pequeña parte del folículo maduro, ¿sí?, y se libera la otra parte, ¿sí? Una va a quedar dentro del ovario, que se va a convertir en el cuerpo lúteo, y la otra porción va a ser liberada a la trompa uterina. ¿Sí? ¿Está bien? Va a ser liberada con la corona radiada y la zona pelúcida. ¿Sí? Y ese ovocito secundario, ¿dónde va a quedar alojada ese ovocito que fue liberado durante la ovulación? ¿En qué zona de la trompa uterina? En la ampolla. Muy bien, va a quedar. ¿Cuánto tiempo dura ahí? 24 horas. Muy bien. ¿Por qué me dicen 2 o 3 días? ¿Por qué relacionan? Espermatozoide. El espermatozoide es el que dura de 3 a 5 hasta 7 días dentro de la cavidad genital femenina. Pero el ovocito dentro de la trompa uterina dura 24 horas, ¿sí?, esperando ser fecundado. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, hasta ahí estudiamos en histología. Me imagino que saben todo. ¿Sí? Eso es lo que tuvieron que haber aprendido en histología para pasar al segundo año. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a suponer que saben. ¿Sí? Vamos a refrescar la memoria. La espermatogénesis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Durante la pubertad, dentro de los túbulos seminíferos, ¿qué va a ocurrir con las ovogonias?
van a madurar, ¿sí? Pasan de un espermatozoide primario, secundario, espermatozoide temprana, tardía, espermatozoide. ¿Qué formato tiene el espermatozoide maduro? Tiene una cabeza compactada, un capuchón acrosómico, un acrosoma y el flagelo, ¿sí? ¿Qué pasa dentro del epididio? Madura, pero al mismo tiempo se descapacita, ¿sí? Se une a un factor discapacitante que posteriormente eso va a evitar que los flagelos se muevan, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que los espermatozoides ya se encuentran dentro del aparato genital femenino, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el primer paso de la fecundación para que pueda ocurrir la fecundación? ¿Qué va a ocurrir con el espermatozoide? La capacitación. Recuérdense que en el epididio estaba discapacitado, ¿sí? Entonces se tiene que capacitar dentro del aparato genital femenino, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura la capacitación? ¿Alguien puede dar número, tiempo? Seguro yo no. Pero chuten con certeza. Es decir, tenemos un ovocito que dura 24 horas y la capacitación tiene que durar menos de 24 horas, ¿verdad? Porque tiene que fecundar. No. Entonces la capacitación dura aproximadamente 7 horas. ¿Sí? Mucho tiempo. El ovocito solo tiene 24 horas para ser fecundado, pero no se tarda 7 horas en capacitarse. ¿Qué es la capacitación? La fecundación. ¿Qué es la capacitación? Es un proceso por el cual pasa el espermatozoide donde se pierden las glicoproteínas que recubren a todo el espermatozoide como una carcasa, como una coraza, ¿sí? Entonces va perdiendo las glicoproteínas al estar en contacto con los cilios del endometrio, ¿sí? Epitelio, ¿está bien? Bueno, ¿qué más? Yo sé que ustedes ya saben todos los pasos de la fecundación porque biología ya da, ¿sí? Entonces vamos a rememorar eso. Bueno, vamos a suponer que el espermatozoide ya está capacitado, ¿sí? Ya se encuentra a nivel de la ampolla de la trompa uterina. Encontramos también el ovocito secundario, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya la fecundación? ¿Sí? Pero para eso tiene que haber atravesado unas barreras. ¿Cuál es la primera barrera que va a atravesar el espermatozoide? La corona radiada, ¿sí? Recuerden que son células foliculares que están unidas. Entonces, el espermatozoide va a liberar unas enzimas que contiene dentro de su acrosoma, que se le llama hialuronidasa, y que va a romper las uniones intercelulares para formar un canal, un túnel a nivel de la corona radial. ¿Sí? ¿Está bien? Una vez que forma el túnel, atraviesa la corona radiada, se desprende la corona radial. ¿Sí? Se libera la corona radial. ¿Está bien? La siguiente barrera, ¿cuál sería la siguiente barrera? La zona pelúcida. ¿Qué hay en la zona pelúcida? Proteínas, ¿sí? ¿Cuáles son las proteínas que hay en la zona pelúcida? ZP1, ZP2, ZP3. Son 3 tipos de proteínas, ¿sí? ¿Para qué sirven esas proteínas? Para formar una reacción entre la membrana pelúcida y el espermatozoide y formar un anclaje. ¿Sí? El espermatozoide, por fuera de la membrana citoplasmática, contiene unas proteínas
que va a utilizar la ZP2 y ZP3 para unir, formar un anclaje y de esa manera asegurar al espermatozoide a continuar su pasaje. Bueno, entonces ahí se genera una reacción, también que se le llama reacción acrosomal. ¿Sí? Va a liberar, van a unirse, está bien, esas proteínas se unen la ZP2, ZP3 y la ZP1 con el espermatozoide. ¿Sí? ¿Está bien? Va generando también un túnel a través de la membrana pelúcida y llega a la tercera barrera. ¿Cuál es la tercera barrera? La membrana citoplasmática, ¿sí? La membrana del ovocito. Esa es la tercera barrera. Tiene que haber fusión de la membrana del ovocito con la membrana del espermatozoide. ¿Sí? Se van a fusionar las dos membranas celulares. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando hay contacto del primer espermatozoide con el ovocito a nivel de las membranas? El ovocito libera unas proteínas que se encuentran dentro del ovocito que se le llaman gránulos corticales. ¿Sí? Son liberados a través de la exocitosis. ¿Sí? ¿Para qué sirven esos gránulos corticales? Se libera a nivel de la membrana pelúcida, ¿pero para qué? ¿Cuál es la función? Sí, bloquean la polispermia, pero modificando las proteínas ZP1, ZP2 y ZP3. ¿Sí? Cambian la configuración de la proteína ZP2, ZP3 y evita que los demás espermatozoides se puedan unir. Entonces, de esta manera bloquea a los demás espermatozoides. El bloqueo de la polispermia. ¿Está bien? ¿Sí? En ese momento. A partir de ahí, el espermatozoide puede ingresar, hay dos teorías, puede ingresar de forma completa o únicamente ingresa el material cromosómico, ¿sí? El material genético. Una vez que hay contacto de esas dos membranas, ¿qué pasa con el núcleo del ovocito? Reanuda su meiosis 2 y termina la meiosis 2. ¿Está bien? ¿Qué pasa posteriormente con el núcleo del ovocito? Multiplica su cromosoma, despliega el material genético y se forma en un pronúcleo femenino. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con el núcleo del espermatozoide. ¿Sí? Multiplica su material genético, se despliegan los cromosomas y forma el pronúcleo masculino. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, recuérdense que los gametos son células haploides. ¿Qué significa eso? Que tienen 23 cromosomas. ¿Sí? Muy bien. Son haploides. Y una vez que se unen, las células forman una célula diploide. ¿Bien? Entonces, el cigoto que se va a formar ahora por la unión del espermatozoide y del ovocito tiene 46 cromosomas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De un lado multiplicó su material genético y del otro lado también multiplicó su material genético. Entonces, ¿qué pasa al unirse? Se tienen que formar dos células genéticas, ¿está bien? Entonces, se unen en la línea ecuatorial, se emparejan los cromosomas homólogos, ocurre el intercambio genético de crossover y luego se van separando mediante una mitosis normal, ¿sí? El cigoto, ¿está bien? Y se forma un cigoto con dos células idénticas, ¿está bien? Hasta ahí ustedes aprendieron, ¿sí? Hasta ahí vieron y saben de biología. Bueno, a partir de ahí vamos a tener que hablar, ¿sí? ¿Qué va a pasar después con este cigoto? ¿Sí? Que en este caso, las células que se van formando de este cigoto, las vamos a pasar ahí justamente. Estos son los pasos de la fecundación que hablamos recién. ¿Sí? Bueno. Aquí. Ahí vemos este cigoto que está formado por dos células.
Las células que vemos ahí están rodeadas por una membrana pelúcida. La membrana pelúcida permanece. ¿Qué es lo que se liberó o qué es lo que desapareció? La corona radiada. La corona radiada sí se desprende, pero la zona pelúcida permanece, ¿sí? Generando una región bien delimitada. ¿Sí? ¿Qué hay en su interior? Vemos dos células hijas del ciclo. Pero a estas células, a cada una de las células le vamos a denominar blastómeras. ¿Sí? Cada una de ellas se llaman blastómeras. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, blastómeras. ¿Qué pasa con las blastómeras? ¿Qué pasa con el cigoto? Entra en un proceso que se le llama segmentación. ¿Sí? ¿En qué consiste la segmentación? Mitosis. Mitosis acelerada. ¿Sí? La mitosis es la base fundamental de todo el desarrollo embrionario. ¿Sí? Por eso que ustedes tienen que estudiar bastante bien qué ocurre durante la mitosis. ¿Sí? Ya saben qué ocurre durante la mitosis. ¿Está bien? O deberían de saber, por teoría. Se supone que ya pasaron todo biología y ecología. Entonces, ¿qué pasa con la segmentación? Vamos a ver mitosis. De 2 células pasan a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, 32 y así va. ¿Está bien? Pero tenemos que tener en cuenta que estas células, a medida que van limitando, se van delimitando dentro de un espacio muy pequeño que es la zona pelúcida. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Cuando nuestras blastómeras llegan a una cantidad de 16 células, el aspecto de esas blastómeras, o ese conjunto de células, tiene un aspecto de una mora, de una amora. ¿Conocen la mora? ¿Sí? Tiene ese aspecto. Y es por eso que a partir de las 16 células se le va a cambiar de nombre. Ya no se le llama cigoto, se le llama mórula. ¿Sí? Porque tiene un aspecto de una mora. ¿Está bien? Mórula, 16 células. Hay algunos libros que dicen que a partir de 12 células ya se le considera mórula, pero nosotros vamos a considerarle a partir de 16 células. Entonces, si vemos a un cigoto con 16 células, cambiamos el nombre y pasamos a llamarle mórula. ¿Está bien? Recuerden que la mórula sigue rodeada por la zona pelúcida. ¿Está bien? Hasta aquí ya pasaron 3 días de la gestación. ¿Sí? ¿Dónde va a ocurrir todo esto? ¿En qué parte del aparato genital femenino ocurre todo esto? Dentro de la trompa uterina, específicamente a nivel de la región intramural. ¿Sí? 3 días. ¿Sí? Aquí podemos ver. ¿Está bien? Entonces, desde la fecundación van pasando hasta la mórula y ya pasaron 3 días de la fecundación. ¿Sí? 3 días de gestación y ya tenemos ahí. ¿Está? ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, a los 3 días y medio, al 4.º día, ¿qué pasa con esta mórula? Migra dentro de la cavidad uterina. ¿Sí? Y dentro de la cavidad uterina vamos a ver que por ósmosis las células van a traer agua. ¿Sí? El ultrafiltrado del plasma de las arterias endometriales o filaladas que se encuentran aquí. ¿Sí? La mórula va a ir absorbiendo agua. ¿Qué pasa con esas células que van absorbiendo agua? Van acumulando agua y las células se van separando. ¿Sí? Se van separando y se va generando un pequeño espacio entre esas células de la mórula. ¿Sí? Ahí ya vemos que se va generando un espacio. La mórula va a cambiar de nombre una vez que aparezca esa cavidad. ¿Sí? ¿Cómo va a pasar a llamarse? Blastocito. ¿Sí? Recuerden que es blastómera. Blastocito, cito con cavidad. ¿Sí?
una blastómera con cavidad, blastocito. ¿Bien? Entonces, a partir del cuarto día ya vamos a ver que esta mórula se modifica, adquiere una cavidad y cambia de nombre. ¿Sí? Se le llama blastocito. ¿Sí? Recuérdense que el blastocito sigue rodeado por la membrana pelúcida. ¿Sí? Entonces va a pasar cuarto día, quinto día, sigue aumentando la cantidad de nuestro blastocito, aumenta la cantidad de líquido y llega un momento en que la cavidad es tan grande que genera una presión interna y hace que la membrana pelúcida se rompa, ¿sí? Y por una exocitosis, ¿sí?, se libere el blastocito y se pierda, ¿está bien?, lo que sería la membrana pelúcida, ¿sí? Por la cavidad del blastocito que va aumentando, ¿sí?, entonces se rompe esa membrana pelúcida, eclosiona el blastocito para afuera y se pierde la membrana pelúcida. Entonces, ¿qué pasa con el blastocito? El blastocito queda libre, ¿sí? Bueno, hay dos cosas que me olvidé de mencionar. La mórula, a medida que se va formando esta mórula, las células que hay aquí adentro, los blastómeros que se encuentran ahí adentro, van a generar uniones intercelulares entre ellas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las células que están en la periferia se unen entre ellas y las células que están en la región interna se unen entre ellas, generan uniones intercelulares. Y así se va a formar dos masas de células bien diferenciadas, la masa celular interna y la masa celular externa. Entonces la mórula va a tener estos componentes. ¿Cuáles son los componentes de la mórula? La masa celular interna, la masa celular externa y la zona pelúcida. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a pasar con esta masa celular interna externa? En el blastocito va a cambiar de nombre. ¿Sí? La masa celular interna, que está ahí en color azul, va a pasar a denominarse embrioblasto. ¿Sí? ¿Está bien? De masa celular interna cambia nombre, embrioblasto. La masa celular externa, en color verde, se le va a denominar trofoblasto. ¿Está bien? Y la cavidad de ese blastocito se le llama blastocele. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los componentes de un blastocito? El blastocele, el embrioblasto y el trofoblasto. ¿Sí? Eso se pregunta como cita. ¿Eso es? ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos 3 días, 4 días, 5 días. ¿Qué pasa en el sexto día? En el sexto día ocurre la implantación. ¿Qué va a pasar en el sexto día? El blastocito se une o se adhiere al endometrio superficial. ¿Sí? ¿Está bien? Se va a unir en el sexto día. ¿Está bien? Entonces, vemos que el trofoblasto, esto va a ser nuestro trofoblasto, un grupo de células en la periferia. El embrioblasto aquí adentro, un grupo de células interna. La zona pelúcida desaparece. ¿Sí? ¿Qué deja al descubierto? Deja al descubierto unas proteínas transmembranas del trofoblasto que son integrinas. ¿Sí? Proteínas integrales, las integrinas. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas integrinas? Estas integrinas poseen su receptor a nivel del endometrio.
Entonces las integrinas se van a unir o se van a adosar al endometrio y unirse al receptor que se encuentra a nivel del endometrio, ¿sí? Y de esa manera ocurre lo que sería la implantación del blastocisto, la anidación. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, gracias a esas proteínas y gracias al desprendimiento de la zona pelúcida, tenemos la implantación en el día 6, ¿sí? Y en el día 7 continúa la implantación. Termina nuestra primera semana. ¿Está bien? Ahí termina la primera semana. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Que la primera semana inicia ¿con qué inicia la primera semana? Con la fecundación, ¿sí? En el día 3, ¿qué vamos a observar? La formación de la mórula. ¿Dónde se encuentra la mórula? En la trombocitopenia, ¿sí? En el día 6, ¿qué vamos a observar? La implantación o la anidación. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De qué forma se implanta nuestro preembrión? En forma de blastocitos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Dónde se forma el blastocito? ¿Dónde se modifica o aparece el blastocito? Dentro de la cavidad uterina. ¿Dónde observamos la mórula? Dentro de la trompa uterina. ¿Sí? ¿Está bien? Es un trabalengua dando el examen. O sea, atiendan bien estos detalles. ¿Sí? Lo más fácil de recordar es dibujando, por eso les muestro estos esquemas y estos dibujos. ¿Sí? ¿Está bien? Porque las palabras aquí son muy parecidas y confunden demasiado. ¿Está? En la región intramural. Sí. En la trompa uterina. ¿Sí? Sí. Las proteínas, las integrinas forman parte del trofoplasto, ¿sí? De las células del trofoplasto. ¿Qué es lo que hace la membrana pelúcida? Yo no sé, no sé qué me pueden jugar. Por lógica, ¿qué hace la zona pelúcida? Protege, muy bien, forma como una protección. ¿Para qué? Para que nuestro preembrión no se pueda implantar en la trombocitopenia. ¿Sí? Es por eso que durante todo este trayecto y todo este proceso, la zona pelúcida se mantiene. ¿Cuándo pierde? Cuando ya tenemos un formato de blastocito, ¿está bien? Y ya esté bastante apto para ser implantado. Ahí pierde esa protección, se descubren las integrinas y ahí se pueden unir a la pared del tubo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ahí? ¿Está? Ok. Bueno, entonces esa es la función de la zona pelúcida. Por eso es muy importante estudiar la membrana pelúcida. ¿Está bien? Y tiene una función muy importante durante la fecundación y durante la implantación. Esa es la función de la zona pelúcida. Bueno, ahí termina la primera semana. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, detalle? Bueno, tienen que saber pasos de la fecundación, eso ya saben, ¿está bien? Tienen que saber qué va a ocurrir desde la segmentación hasta el final de la primera semana. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber de la primera semana. ¿Dudas, preguntas? ¿Ah?